Toda la gloria para nuestro Dios, por su gran misericordia, por su bondad, por su fidelidad, por manifestarse en la vida de los que esperamos en Él, de los que confiamos en Él, de los que tememos y de los que queremos honrar su nombre. Sean bienvenidos a esta transmisión, la última transmisión del año 2020. De parte nuestra, como pastor de la Iglesia Centro Cristiano de Fe, reciban un saludo fraternal y mis deseos de que Dios continúe y termine la obra que ha comenzado en cada uno de ustedes. En la medida que ustedes permanecen fieles, dispuestos a seguirle, permanecen esforzándose por entrar por la puerta estrecha. Aquí estoy ya listo para poder compartir la palabra, para poder enfocarnos en el final de un año, en el inicio de un año nuevo. Y mi intención es poder cooperar para que usted pueda, de una manera sensata, de una manera sabia, cerrar este año y enfocarse en lo porvenir, de acuerdo a los principios que se encuentran en la palabra de nuestro Dios. He puesto como tema a la exposición de la palabra de este día, meditando en la misericordia de Dios. Y es que ciertamente necesitamos detenernos, necesitamos, como acostumbro a decir, enfocarnos en las cosas espirituales y particularmente meditar en esta ocasión en que la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Mientras nuestros hermanos continúan conectándose, bienvenidos todos los que ya están listos, los que están siempre pendientes de las transmisiones que con fidelidad estamos realizando cada martes, cada jueves a las 7 de la tarde o 7 de la noche y los días domingos a las 10 de la mañana. Bendiciones, hermanos, bienvenidos todos aquellos que ya están conectados. Y mientras nuestros hermanos continúan agregándose, pues bueno, vamos a tener una palabra de oración, una palabra de gratitud y vamos a terminar también orando, dándole a Dios la gloria porque Él ha manifestado su misericordia, su gracia en nuestra vida hasta el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, los que estamos acá, Señor, en este mismo sentir, unidos en un espíritu, con gratitud, sabiendo que tú te has manifestado en nuestra vida, en esta hora, Señor, puestos de acuerdo, venimos delante de ti para darte las gracias. Porque reconocemos, Señor, que tú has mostrado tu bondad, tu fidelidad, que conforme a tu palabra, conforme a la verdad de tu palabra, conforme a tu amor eterno, tú has obrado en nuestra vida, tú te has manifestado a favor nuestro, dando así gloria a tu nombre, sustentando a tu pueblo, bendiciendo a tu iglesia. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque independientemente de las circunstancias buenas, negativas, difíciles que hayamos podido atravesar durante este año, podemos estar seguros de que tú, en tu fidelidad, has estado tomando el control, teniendo el cuidado de cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que jamás vamos a ser tentados o vamos a llevar una carga que no podamos llevar. Padre, gracias, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos, porque podemos vivir seguros de que tú obrarás, que tú ejecutarás tu voluntad en nuestra vida, de que tú tienes pensamientos de paz y de bien, que tú tienes planes, propósitos para nuestra vida. Y Padre, nosotros queremos conocerlos, ser guiados por ti, agradarte, hacer tu voluntad, cumplir el llamamiento. De manera que te pedimos que tú te reveles a nuestra vida, ordenes nuestros pensamientos, ordenes nuestros pasos y nos ayudes para poder encaminarnos hacia ti, hacia tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Señor, para alcanzar las promesas que son sí y amén en Cristo. Ayúdanos, Señor, para alumbrar. Ayúdanos, Padre, para poder glorificar tu nombre con nuestra vida. Señor, revélate, glorifícate,
Habla a nuestros corazones, Señor, estableciéndonos, afirmándonos, capacitándonos para ser de bendición a otros. Y Padre, recibe la gloria y las acciones de gracias por todo lo que ya has hecho en nuestra vida. Gracias, bendito Dios. Padre, habla a nuestro corazón ahora y ayúdanos a enfocarnos espiritualmente de una manera correcta para poder continuar dando gloria a tu nombre con lo que hacemos, con lo que decimos. Señor, que podamos llegar a ese punto donde aún sea grata la meditación de nuestro corazón y sean gratos los dichos de nuestra boca. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, háblanos, revélate en nuestra vida, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ocupar el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 21. Y ahí se nos habla acerca de meditar en la misericordia de Dios. Dice así la palabra de Dios: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El profeta escribe esto en un contexto de juicios y de castigo que han venido de parte de Dios sobre la nación de Israel por causa de la infidelidad, de la idolatría, del pecado, de vivir lejos de Dios, de apartarse del Señor. Y como es un tema que se encuentra escondido a lo largo de muchas escrituras, a lo largo de la Biblia, en varios libros, el hecho de que Dios siempre, por su misericordia, por su gracia, por amor de su nombre, siempre deja un remanente escogido por gracia, dice el apóstol Pablo. Un remanente, en este caso, en palabras del profeta Jeremías, un remanente que ha sido guardado, que ha sido librado por la misericordia de Dios. Yo quiero que cerremos este año. Lamentablemente no podemos reunirnos para poder tener una celebración, adorar al Señor como Él es digno de recibir la gloria, la adoración, la alabanza. Pero yo quiero enfocarlo para que cerremos este año meditando en la misericordia de Dios. Necesitamos recapacitar y pensar que si no fuimos cortados, si no morimos, si fuimos sostenidos, si fuimos guardados, si fuimos ayudados y si pudimos experimentar la provisión de Dios, fue por su misericordia. Fue por la misericordia de Dios que fuimos librados. Y es que cada uno de nosotros, al llegar al final del año, puede testificar de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, ya sea que hayamos tenido que batallar con esta enfermedad, como les tocó a algunos que quizá pudieron sentir que llegaron al borde de la muerte, quizá llegaron al punto de pensar que habrían de partir, pero fueron librados. El Señor los rescató, el Señor conforme a su misericordia les dio vida, los levantó. Otros quizá han sido guardados de una manera sobrenatural, de manera que aún exponiéndose y aún debiendo desarrollar sus tareas de una manera regular o normal, como ha sucedido con el personal médico, como ha sucedido con el personal de seguridad y mucha gente trabajando en diferentes áreas que no detuvieron sus actividades, fueron guardados sobrenaturalmente y pueden reconocer, fue la misericordia de Dios. Y es que nosotros todos los que hemos llegado al final de este año, que pudimos celebrar un cumpleaños escondidos, que pudimos cumplir un año más de vida y ahora cerrar un año más, podemos recapacitar, como dice el profeta Jeremías. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí, hermano. Porque sus misericordias nunca decayeron.
porque esas misericordias se manifestaron cada mañana renovándose a favor nuestro. No decayeron su misericordia, es como que no se gastaron. Sus misericordias no se detuvieron. Sus misericordias continuaron manifestándose. Sus misericordias estaban allí cada día, continuamente. Y entonces podemos decir, al igual que el profeta declaró o exclamó, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es tan grande. Nosotros podemos entender que no solamente las misericordias de Dios no decayeron, sino que se renovaron. Fueron nuevas cada mañana. Qué bendición poder entenderlo, poder recapacitar. Que no solamente no se decayeron, no se acabaron, no se terminaron, sino que fueron nuevas cada día, cada mañana. Porque grande es la fidelidad de nuestro Dios. E independientemente del luto, del dolor que algunos hayan tenido que atravesar, podemos estar seguros de que el Consolador es quien nos sostiene, el que nos sustenta y usa nuestra vida en la adversidad para testimonio para otros. Usa nuestra vida atravesando el desierto, atravesando las etapas de dificultades para que otros aprendan lo que significa confiar en el Señor, para que podamos ser testimonios vivos de lo que es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, que nos ayuda para poder seguir adelante. El profeta exclama, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Y es que nuestra alma puede ser saciada solo en Dios, hermano. Uno puede desear la mejor comida o escoger la mejor comida que le gusta, pero luego de comer demasiada, usted puede quedar hastiado. Usted puede quedar harto de aquello que usted anhelaba o que usted disfrutaba tanto. Uno puede anhelar cosas materiales, adquirir, comprar, tener, pero nada de eso sacia o trae satisfacción plena, como compartió el hermano Edwin la última vez que tuvo la oportunidad de compartirnos la palabra. Pero es Dios quien sacia nuestra alma. Y qué experiencia más poderosa el sentir que Dios es el que puede llenarnos. Porque como dice la palabra, en Cristo estamos completos. El Señor es el único que puede saciar nuestra alma. Y por eso es bueno tomar la decisión. Voy a seguir esperando en Él. Porque Él es bueno a los que esperan en Él. Dios es bueno al alma que le busca. Por eso el profeta concluye diciendo en este párrafo, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Porque cuando los médicos, cuando los sabios de este siglo, cuando los científicos de este siglo decían que no había salida, que no había cura, nosotros como creyentes podíamos escondernos en el Señor. Podíamos invocar a nuestro Dios. Podíamos recurrir o depender de aquel que es nuestro sanador, que ha enviado sanidad. Y podíamos experimentar su gracia, su poder vivificador en nuestra vida, porque Él es bueno a los que en Él esperan. ¿Cuántos de nuestros hermanos fueron librados de la muerte? ¿Cuántos coinciden en que pueden testificar que fue por la misericordia de Dios? No fue porque se cuidaron, no fue gracias a los médicos o a la ciencia o a la sabiduría, no fue gracias a las medidas de higiene, fue por la misericordia de Dios que fueron rescatados de la muerte. Fue por la misericordia de Dios que nosotros fuimos guardados, fuimos librados y hemos llegado al final de un año. Un año de misericordia. Un año que ninguno de los falsos profetas que tenemos abundantemente en este tiempo anunció que sería un año de muerte, un año de padecimientos, un año de mucho sufrimiento. Pero independientemente de lo que sucedió, como mencioné recientemente, quizás fue algo que nos tomó por sorpresa, nadie definitivamente se lo esperaba. Nadie podía imaginarse que una situación como la que hemos vivido este año iba a paralizar ciudades enteras,
iba a afectar las naciones, iba a afectar la economía, iba a afectar las familias, las relaciones familiares, iba a afectar la iglesia, porque muchos se han enfriado, muchos se han alejado, pero también iba a encender o ha sido causa de que otros se enciendan y que tengan más tiempo para la intercesión, para levantarse en el clamor, para mejorar su comunión, su dependencia de Dios. Y es que podemos enfocarnos, mis hermanos, en que 2020 fue un año de misericordia. Nos tomó por sorpresa toda esta situación, pero hay algo de lo cual no tendríamos que sorprendernos, y es de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios manifestándose de muchas maneras. Al menos yo lo veo de esa manera. 2020 no lo veo como un año de pérdida, como un año de muerte, un año de recesión. 2020 fue un año de mucha misericordia de parte de Dios. Porque como lo dice el profeta Jeremías ahí en el libro de Lamentaciones, y como lo dice el salmista, capítulo 103, verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire, hermano, tenemos que aceptar, reconocer, hay pecado en medio de la iglesia. Tenemos que entender que de muchas maneras nosotros pecamos contra Dios, contra nuestros hermanos, contra nuestra familia. Pecamos de muchas maneras. Y no es de sorprendernos, si no hablamos únicamente de pecados graves, pecados horribles, como el adulterio, el robo, la traición. Hablemos de pecados que nosotros podemos cometer de una manera tan encubierta. Y Dios en su misericordia no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hay algunos pecados muy fáciles de cometer, aún por líderes, por ministros, por los servidores, por aquellos que son tenidos por gente espiritual dentro de las iglesias. Uno de ellos, hacer acepción de personas, mirar de menos a otros, menospreciar en su corazón a otras personas. Y Dios no nos paga de acuerdo a esa actitud de menosprecio. Otro, las contiendas. Las contiendas en el matrimonio, las contiendas entre hermanos, las contiendas entre los servidores, las disensiones, las divisiones en el ministerio. Y Dios no nos paga de acuerdo a la maldad de nuestro corazón. Otro pecado que muy fácilmente se comete, la amistad con el mundo. En la palabra de Dios por medio del apóstol Juan leemos esta instrucción de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por medio del apóstol Pablo leemos esa instrucción de no acomodarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero hay pecado dentro de la iglesia. Hay gran amistad con el mundo, hay gran influencia del mundo dentro de la iglesia. Y es que Dios, en la estrategia que utilizó, Él plantó la iglesia en medio del mundo, y como compartí recientemente con respecto al reino, el reino del diablo se vio invadido por el reino de Dios. Jesús lo acercó. Entonces la iglesia fue plantada en medio del reino de las tinieblas. Dios metió su reino en medio del reino del diablo, pero el contraataque del diablo fue, el diablo metió al mundo dentro del reino de Dios, metió al mundo dentro de la iglesia. Y este es uno de los pecados más fáciles de cometer, la amistad con el mundo, acomodarse a las modas, como lo hacen muchas hermanas en su mayoría, acomodarse a un vocabulario vulgar, al vocabulario del mundo, como también dice la palabra que pasó en el tiempo antiguo, que los hijos de los israelitas ya no hablaban judío, ya no hablaban judaico, habían perdido su identidad. Había tal influencia de las naciones a su alrededor que ya no hablaban su lenguaje. De igual manera encontramos ahora cómo en este año de misericordia Dios ha pasado por alto nuestros pecados, los pecados de la iglesia. Sí, sabemos el mundo está lleno de maldad, de injusticia, pero tenemos que enfocarnos en que como iglesia hay pecado. Pecados sutiles, pecados encubiertos, la arrogancia, el orgullo de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que tenemos.
Y Dios no nos ha pagado conforme a esa arrogancia con la cual probablemente hemos tratado a otros. La mentira, hay falsedad en medio del pueblo de Dios. Hay injusticias. Y Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados. Hay infidelidad a Dios mismo. Falta de consagración, falta de dedicación. Por eso es que lo enfoco de esta manera. 2020 fue un año de misericordia, no fue un año de pérdida, no fue un año de recesión, no fue un año de muerte, no fue un año de juicio, fue un año de misericordia. La misericordia de Dios se renovó cada mañana y la misericordia de Dios, como dice el verso 11 del Salmo 103, fue engrandecida. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Espero que usted coincida conmigo y pueda proclamar lo que está escrito ahí en el Salmo 103. Ciertamente Dios no me pagó conforme a mis pecados. No me pagó conforme a mis obras. Y es que en lo particular, hermano, yo puedo proclamar o testificar. Yo he visto a Dios todo este año ejecutando sus leyes de bendición sobre mi vida. Pero no veo a Dios pagándome por la maldad o la injusticia que he cometido. Esa es la misericordia de Dios. No nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que engrandeciendo su misericordia se manifestó en nuestra vida. Debemos de reconocer esa misericordia y darle a Dios las gracias, darle a Él la gloria, reconocer nuestras fallas, reconocer nuestras injusticias, reconocer nuestra arrogancia, nuestro pecado y determinar en nuestro corazón el ejecutar cambios, como dice el apóstol Pablo, desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Definitivamente, 2020 fue un año de la misericordia de Dios. Él la engrandeció, no solo la renovó cada mañana, la hizo más y más grande. Y en el contexto del Antiguo Testamento, en el cual no había un entendimiento, porque el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no se había manifestado, el salmista escribe o utiliza este lenguaje. Así como está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dando a entender que sería imposible el poder tener un encuentro, un contacto o estar unidos o atados a nuestra rebelión porque el Señor nos separó. Pero como repito, en el contexto del Antiguo Testamento, porque ya en el Nuevo Testamento, en el contexto del Antiguo, porque ya en el Nuevo Testamento, lo que el Señor ha hecho es borrar nuestras rebeliones. Y Él lo anticipó. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Por la misericordia de Dios, nuestro pecado es borrado. Por la misericordia de Dios es que nosotros podemos no recibir lo que merecíamos. Y por la gracia de Dios recibimos lo que no merecíamos. En el verso 13 dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Jehová tiene compasión de los que le temen. El tener temor a Dios es una de las claves. Y Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce cuando en lo secreto, en la intimidad, hay una determinación de querer agradarle, de querer servirle, y estamos siendo estorbados, estamos siendo tentados o afligidos, y el Señor conoce nuestra lucha, conoce la determinación que hay en nuestro corazón, y Él se compadece de aquel que determina vivir en su temor, de aquel que decide vivir procurando honrarle. Definitivamente que si una de las mejores ofrendas que podemos darle a Dios es la adoración, otra manera de poder agradar a Dios es viviendo en el temor de Él. La palabra de Dios en el Salmo 65, verso 11, siguiendo esta línea de pensamiento de que el 2020 fue un año de misericordia y que tenemos que alabar a Dios por su misericordia, contiene esta frase. Salmo 65, 11, tú coronas el año con tus bienes. Al llegar al final de este año, podemos examinar cómo está siendo el cierre de este año.
¿Está siendo coronado con el favor de Dios? El Salmo 65, verso 11 dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Hablando acerca de la bondad de Dios, hablando acerca de la intervención divina para poder manifestarse o bendecir a su pueblo. Y es que yo creo que cada uno de nosotros no solamente puede testificar que Dios ha mostrado su misericordia y que no solamente no fuimos consumidos, sino que Él mostró su bondad. El bien de Jehová me ha perseguido todo este año. Hemos visto la abundancia de la gracia de Dios, la provisión de Dios. Hemos visto la mano de Dios de muchísimas maneras. Es cierto que este año fue un año de muchas necesidades, fue un año de limitaciones, fue un año de escasez, pero algo milagroso sucedió. La gente comenzó a dar, la gente comenzó a practicar el compartir. Algunos comenzaron a practicar la generosidad, otros experimentaron cosechar lo que habían sembrado. Y entonces se cumplió la palabra que está escrita en el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, el mundo está bien que al vivir ajenos a los pactos, lejos de Dios, sin esperanza, pudieran experimentar la soledad, la frustración, la desesperación. Pero la iglesia debería de estar experimentando y debió experimentar no solamente la misericordia, sino el bien de Dios, siguiéndole todos los días de su vida. Si este es su caso, usted puede unirse con todos aquellos que podemos testificar que Dios mostró su misericordia y Dios mostró su bondad y que nos sorprendió de muchísimas maneras a través de la provisión, usando personas, usando avenidas, usando caminos que no imaginábamos que podían ser usados para poder bendecirnos. En lo material, en lo natural, en lo económico, el testimonio de un creyente debe de ser: el Señor fue mi proveedor. Vi su gracia abundante, su gracia sobreabundante, aún para poder compartir con otros, aún en medio del dolor, en medio de la dificultad. Todavía podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios se mostró este año. No solamente fue un año de su misericordia, fue un año de la bondad abundante de Dios, de la provisión de Dios, de la protección de Dios. Si estamos terminando este año, podemos proclamar y decir: Señor, tú coronas el año con tus bienes. Y tú, Señor, has determinado que tu bondad y tu misericordia se van a continuar manifestando en mi vida. Y cada uno en su ambiente, en sus circunstancias, puede experimentar y testificar cómo en lo económico ha habido provisión y Dios le sostuvo, porque la Biblia dice que los leoncillos tienen hambre, padecen, tienen hambre, pero dice que nada hace falta a los que esperan en el Señor. No tendremos falta de ningún bien, porque Él se manifiesta a favor de su pueblo, a favor de aquellos que esperan en Él, de los que confían en Él. Así que, mis hermanos, es bueno que nos enfoquemos en este año, independientemente de lo que significó para el mundo, que nos enfoquemos espiritualmente y sepamos que fue un año de mucha misericordia, que fue un año de mucha bondad de parte de Dios. Y qué bueno que usted pudiera testificar también y decir: fue un año de abundancia en medio de la escasez. Dios fue fiel. Dios no me dejó. Dios se manifestó como mi proveedor. Y Él merece toda la gloria. Él merece toda la alabanza, porque Él mostró su bondad en mi vida. Ahora, no solamente es necesario cerrar este año enfocados en la misericordia de Dios, sino que también es necesario proyectarnos hacia el año por venir y proyectarnos de la manera correcta, porque existen maneras incorrectas. Y como mencioné, ninguno de esos que se autodenominan a profetas
anunció o anticipó lo que habría de venir, ni siquiera la iglesia. Surgen un montón de personas hablando revelaciones, trayendo profecía, cuando los hechos ya están visibles delante de nosotros. Pero nadie esperaba que esto viniera. Y aún a nivel de iglesia se acostumbra muchas veces a establecer algo que yo no acostumbro a hacer, establecer cada año que se comienza como un año con una meta en particular, el año de la restitución, el año de la gloria, el año del empoderamiento, el año de la doble unción. Y se hacen planes, pero son planes que no son hechos realmente en la dependencia de Dios. Y tenemos que proyectarnos, hermano, para poder hacer planes correctos este año, para enfocarnos en lo que sí podemos nosotros tomar bajo nuestro control o bajo nuestra responsabilidad. Y en Santiago capítulo 4, verso 13 se nos enseña este principio. El apóstol Santiago escribió lo siguiente: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando ustedes no saben lo que será mañana, Dios por medio del apóstol está diciendo, nadie sabe lo que va a suceder. Porque ¿qué es la vida de ustedes? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y aquí está la clave para poder hacer planes correctos para este próximo año, para el 2021. Verso 15, en lugar de actuar de esta manera, en lugar de hablar de esa manera, vamos a ir a tal ciudad, vamos a estar allá un año, vamos a traficar, vamos a hacer negocios, deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es la forma correcta de enfocarnos, hermanos, en el 2021. La forma correcta de vivir cada año es enfocarnos en la dependencia de Dios. ¿Quiere un nombre, quiere un eslogan para este próximo año? Entonces póngale 2021, el año de mi dependencia de Dios. Porque eso usted puede cumplirlo. Eso usted lo puede llevar a cabo. Es su decisión, es su voluntad rendida. Será su búsqueda. Será literalmente una acción de la cual usted está tomando responsabilidad. 2021, el año de mi dependencia de Dios. Voy a hacer lo que dice el Salmo 37, verso 5. Voy a encomendar a Jehová mi camino. Voy a confiar en Él y yo sé que Él va a hacer. Él logrará. Voy a deleitarme a mí mismo en Jehová y yo sé que Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Son principios de la palabra en los que nosotros podemos plantarnos. Yo a veces escucho cómo en algunas predicaciones, desconectando del principio espiritual, de la ley dada por Dios, desconectando la causa y el efecto, a veces se le promete a las personas recibir algo que Dios ha condicionado a una acción o a una actitud. Por ejemplo, esto, que el Señor le conceda los deseos de su corazón. Pero Dios en su palabra establece que es cuando usted se deleita. Son los que se deleitan en Dios los que van a ver concedidos los deseos de su corazón. Sí, suena bien, ¿verdad? En el cumpleaños de alguien que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Pero si el que está cumpliendo años no se deleita en Dios, no va a suceder. Sí, es una buena forma, es un buen deseo, pero quiero que me entienda. No podemos desconectar los principios de la palabra. No podemos prometerle a alguien que va a recoger una cosecha si no siembra. No podemos violar las leyes o los principios espirituales de Dios. Entonces, de igual manera, tenemos que aprender a hacer planes correctos y los planes correctos tienen que ver con lo que es nuestra responsabilidad. Así que como dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 15, la forma de hablar tiene que ser, si el Señor quiere, vamos a vivir. Y vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. Esto nos muestra la dependencia de Dios. Y esto es sumamente interesante, hermanos, considerando lo siguiente. En Jeremías capítulo 51, verso 45, es uno de los textos donde Dios, tratando con su pueblo, le da la instrucción de salir de Babilonia. Y posteriormente viene una instrucción sumamente interesante y que se aplica al año por venir.
Jeremías 51:45 dice, salgan de en medio de ella, pueblo mío. ¿Sabe? Dios espera que así como el pueblo de Israel debió vivir alejado, sin ser influenciado por las naciones paganas y apartarse cuando ya estaba de alguna manera contaminado o dominado por Babilonia, por las religiones, la idolatría, Dios también espera que la iglesia tenga el discernimiento para poder identificar aquello que agrada a Dios de lo que no le agrada a Dios. De manera que se pueda apartar de Babilonia, del reino de confusión religioso que el diablo ha levantado y desarrollado en todo el mundo. Ese reino de confusión espiritual. Salgan de en medio de ella, de Babilonia, pueblo mío, y salven cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, porque hay juicio sobre Babilonia, sobre el sistema religioso que hay en el mundo. Ahora, en el verso 46 hay una clave importante que quiero compartirle para el 2021. Verso 46, Jeremías 51, y estoy hablando acerca de hacer planes correctos para este año. No desmaye vuestro corazón, ni teman a causa del rumor que se oirá por la tierra. No teman a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra. Dominador contra dominador. Por tanto, de aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Frecuentemente yo aclaro que hay muchas porciones de la palabra profética que se aplicaban a Israel y tienen un doble cumplimiento, pues también se aplican a la iglesia en el Nuevo Testamento. Tuvieron un cumplimiento en una persona, pero luego también se aplicaba a otra persona siglos adelante. Y esta es una de esas escrituras. Literalmente, a través del profeta Jeremías, Dios está advirtiéndoles lo que habría de suceder. Pero esto también se aplica en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo ahorita. No tema a causa del rumor que se oirá por la tierra. No sé si ya comenzó a oírlo. Que lo que viene es una ola, es un rebrote, es un virus que se ha mutado, que trae una capacidad mucho mayor de contagio y que es mucho más mortal. Un año vendrá el rumor. Este año hemos tenido todo ese tipo de cosas hablándose, tratando de descubrir confabulaciones, tratando de descubrir maquinaciones de los que dominan en el mundo. Y dice, después en otro año, rumor. Y habrá violencia en la tierra. Dominador contra dominador. Y es que cuando hablamos acerca de los juicios de Dios, cuando hablamos acerca de las revelaciones que Dios nos da a través de su palabra, Dios siempre trata con nosotros, su pueblo, de esta manera. No teman, no desmayen, confíen. Y esta es la instrucción para nosotros. El año que viene va a ser un año de rumor y de violencia. Pero usted, sabiéndolo, tiene que escuchar este llamado a permanecer firme en la fe. A escuchar este llamado divino de salir de Babilonia, salga de la confusión religiosa, apártese de todo aquello, de esas prácticas, apártese de todas aquellas prédicas, apártese de todo aquello que realmente no está edificando su vida, no está dando gloria a Dios. Apártese de ese sistema de confusión que el diablo ha regado sobre el mundo. Determínese a permanecer firme en su fe, confiado en el Señor, no teniendo temor de nada. Y aunque oiga los rumores que oiga, y aunque oiga, por ejemplo, que la vacuna va a ser una obligación y que nadie va a poder comprar o vender, como ya dicen que quieren hacer en Israel, dándole a las personas una especie de carnet para probar que ya se vacunaron y entonces tienen libertad de moverse para poder ir a comprar o a negociar, independientemente de los rumores que usted oiga, permanecer firme. Permanecer en el temor de Dios, permanecer en dependencia de Dios para ser guiado. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los religiosos no. Los religiosos simplemente
practican esto, practican lo otro, le agregan aquello, le agregan lo otro. Pero el Hijo de Dios aprende a oír la voz de Dios y a ser guiado en medio de las circunstancias y las dificultades. Ya no caminamos en tinieblas, tenemos la luz del Evangelio, la luz de la palabra. Tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe. Así que independientemente de los rumores que hayan, que la vacuna va a servir para controlar, que la vacuna viene para traer más muerte, usted camine en el temor de Dios y haga lo que de veras delante de Dios ha recibido como convicción. Porque los rumores van a venir. La violencia va a continuar. Y el Señor tiene todo esto como algo que es parte de los juicios, de los eventos que son inevitables sobre la tierra. Y entonces Él dice, es que vienen días en que yo voy a destruir los ídolos de Babilonia. Y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. La idolatría de Babilonia. La idolatría del sistema católico. La idolatría de todas las religiones levantadas por el diablo. Va a ser destruida. Babilonia cae, según la narración del libro de Apocalipsis, va a ser destruida completamente. Y hay muchas cosas, muchos eventos que son parte de los juicios de Dios, son parte de los planes de Dios, y el creyente que está despierto y que no ignora la palabra, sabe dónde está parado y no se va a desanimar, mucho menos va a retroceder, va a seguir firme. Va a vivir sin temor, va a vivir confiado y, como prediqué recientemente, va a vivir sabiendo que en la medida que se acelera el cumplimiento de las señales de las cuales nuestro Señor Jesús habló, nuestra redención está más cerca. En la medida que se cumple lo que Él describió que sucedería, nosotros podemos erguirnos, levantarnos en nuestra convicción de que muy pronto seremos librados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que, hermanos, no solamente es importante determinar en nuestro corazón que este próximo año será un año de dependencia de Dios, lo cual demanda una iniciativa suya, una responsabilidad, una voluntad propia, porque usted va a tomar la responsabilidad de actuar en esa dependencia de Dios, mirando al Señor, buscando a Dios, buscando su palabra, buscando la guianza, encomendándose a Él, pidiendo su ayuda, pidiendo su dirección para poder actuar, para saber qué hacer. Así que no solamente enfocarnos en la dependencia de Dios para el año por venir, sino también determinarnos en que, sabiendo el ambiente que nos ha tocado vivir, no vamos a desmayar ni vamos a vivir en temor de lo que el mundo tiene temor. Nuestro temor es el Señor. Que nuestro temor sea desagradarle a Él, no lo que el mundo tiene temor. Que nuestra confianza puesta en el Señor nos permita ir hacia adelante sabiendo Dios tiene el control de todas las cosas. Dentro de ese control que Dios tiene de todas las cosas, por ejemplo, en Jeremías 48, verso 44, y es que repito ese principio de que palabras del Antiguo Testamento se van a repetir en su cumplimiento en el Nuevo y aún en la gran tribulación. Jeremías 48, 44 dice, el que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. Mire cómo se enfoca el Señor en un tiempo de juicio, el año de su castigo. Y yo lo estoy enfocando en que para nosotros como iglesia, este fue un año de la misericordia, fue un año de la bondad, del bien de Dios manifestándose en nuestra vida. Pero con aquellos que no le temen, con los incrédulos, con los que perseveran en su injusticia, en su maldad, el juicio está determinado. Y Dios lo ve de esa manera, el año de su castigo. Por otro lado, el Señor Jesucristo dijo que Él había venido para proclamar el año agradable de Jehová. Hablando de un tiempo de bendición, de paz, de justicia, de libertad. Así que, hermanos, resumiendo la exhortación de esta noche,
Al llegar al final del año 2020 y entendiendo que hubo muerte, hubo dolor, hubo luto, hubo escasez, hubo padecimiento, hubo angustia, nosotros podemos recapacitar en nuestro corazón y entender, por la misericordia de Jehová, no fuimos consumidos, porque su misericordia nunca decayó, porque su misericordia se renovó cada mañana sobre nuestra vida. Porque conforme a su fidelidad Dios se manifestó en nuestra vida y por lo tanto vamos a continuar esperando en Él, porque Dios es bueno a los que esperan en Él. Entonces recapacitamos en lo que ha pasado y le damos a Dios la gloria, le damos a Él la gracia, le damos a Él la alabanza, le damos a Él la adoración y nos enfocamos en el año por venir, sabiendo que será un año de rumor y de violencia, pero que para nosotros como pueblo de Dios la instrucción es: no desmaye su corazón, ni tema a causa del rumor que se va a oír por la tierra. Sepa que el juicio va a manifestarse de parte de Dios, sepa que la maldad se va a incrementar, sepa que estamos viviendo en tiempos difíciles, de mucha maldad, de mucha corrupción, de mucha inmoralidad, pero no tema y no desmaye. Persevere en su dependencia de Dios, persevere en su confianza en Dios, haga de Dios su escondedero. Haga de Dios su refugio, como dice la palabra, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. El Señor es nuestro refugio, es nuestro escondedero. Independientemente de las circunstancias que nos rodeen, podemos escondernos en Él. Así que hermanos, 2021, que sea para usted un año de dependencia de Dios y determínese estar firme y no caminar en temor. Renuncie. Si usted ha caído en el temor, si usted se ha sentido desanimado, renuncie a ese espíritu que está oprimiendo su vida y recuerde que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Levántese en fe. Recapacite no solo en la misericordia de Dios, sino en el respaldo de Dios determinado para su vida y para nuestra vida. Y de esa manera enfoquémonos en seguir adelante sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios y que no hay nada creado, no hay nada en el futuro, en el pasado, nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le invito a que podamos darle gracias a Dios y que podamos bendecir su nombre a reconocer que su misericordia fue abundante y que su gracia se manifestó levantándonos, bendiciéndonos, prosperándonos, proveyendo, supliendo todo lo que necesitábamos y aún dándonos para poder compartir con otros. Démosle a Dios la gloria que Él se merece. Padre, es en el nombre de Jesús que nos acercamos, agradecidos por tu misericordia, agradecidos por tu bondad, porque ciertamente es con toda seguridad que podemos proclamar que experimentamos que tu bondad y tu misericordia nos siguieron a lo largo de este año. No solamente guardaste nuestra vida de la muerte, nos sostuviste, vivificaste, consolaste, diste nuevas fuerzas. Te manifestaste con poder, rescatando de la muerte a muchos, dando las fuerzas y el consuelo a otros que perdieron a sus familiares. Ha manifestado tu poder, tu gloria, tu provisión. Mostraste tu poder obrando sanidad, levantando la vida de muchos, liberando de deudas, proveyendo a otros, dando la guianza para emprender negocios, para levantarse con una nueva visión. Padre, gracias porque el bien, la bondad nos siguió todo este año. Hemos visto tu mano abierta para bendecirnos, para prosperarnos, para sostenernos y para convertirnos en canales de bendición. Padre, gracias, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor, porque miramos hacia atrás y miramos que tu misericordia nos persiguió, miramos que tu bondad estaba detrás nuestro cada día, Señor. Y por eso te damos a ti la gloria, te damos la alabanza, porque llegamos al final de este año
sabiendo de que no solamente no fuimos consumidos, no nos pagaste conforme a nuestras obras, sino que tu bondad se manifestó en nuestra vida. Tu bondad, beneficios inesperados, beneficios inmerecidos se manifestaron en nuestra vida. Y Padre, al estar al borde del inicio de un nuevo año, Señor, tomamos tu palabra, recibimos tu palabra, renunciamos al temor, renunciamos, Señor, a desmayar y a continuar la carrera que tenemos por delante con paciencia, a continuar peleando la buena batalla de la fe. Renunciamos, Señor, a vivir siendo guiados o tomar decisiones por lo que miran nuestros ojos y a vivir en dependencia de ti, encomendándonos a ti. Señor, ayúdanos en nuestros negocios, ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti, que sea tu bendición, que es la que enriquece sin añadir tristeza. Sé tú, Señor, prosperando la obra de nuestras manos. Sé tú, Señor, guardando de los perversos, de los violentos, del ladrón. Sé tú, Señor, bendiciendo la obra de las manos de tus hijos y guardando y prosperando y multiplicando, Señor, el fruto. Te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques. Te pedimos que te manifiestes y nosotros, Señor, tomamos la determinación de continuar en esa dependencia, esperando en ti. Porque nuestro deleite eres tú, el deleite de nuestra alma eres tú, Señor. Solo tú puedes saciar nuestra alma. Es en ti que estamos completos. Y Padre, te pedimos que te glorifiques, alcanzando a nuestra familia, revelándote en la vida de nuestros hijos, atrayendo, Señor, a aquellos que no te conocen. Sé tú, oh Dios, obrando en la vida de aquellos que se han sentido desanimar, que se han detenido. Sé tú por tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndoles de pecado. Sé tú atrayéndoles con cuerdas de amor. Sé tú obrando en sus vidas y usando la nuestra para poder, Señor, ser instrumentos en tus manos para poder mostrar a otros tu gracia, tu misericordia y tu poder. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por habernos permitido llegar al final de un año más y por permitirnos comenzar un nuevo año, el cual sabemos que será un año de muchas dificultades, pero que ya sabemos que tu gracia y tu misericordia están disponibles para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Recibe la alabanza, recibe la adoración en el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios para siempre. Una palabra final para todos mis hermanos, miembros de la congregación. Seguimos pendientes, hermanos, de poder recibir la guianza de Dios con respecto a qué es lo que vamos a hacer. En mi corazón tengo la determinación de que pudiéramos reunirnos en este próximo mes. Así que esté pendiente de las instrucciones que puedan darse y cuando sean dadas, por favor, las transmite a la mayor parte de miembros de la iglesia posible. En lo particular me siento un poco triste de estar desconectado quizá de la mayoría, y cuando hablo con algunos me expresan que no tienen la facilidad de conectarse a tiempo mientras estamos en línea, pero que posteriormente lo hacen. Pero yo no tengo ningún contacto y sí voy a encomendarle eso en la medida de lo posible, que pueda comunicarse con otros y que podamos estar en ese contacto para poder hacer correr la información que tengamos. Estemos orando para que Dios nos ayude y nos dé la guianza sobre lo que tenemos que hacer a fin de que podamos reunirnos para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor continúe bendiciéndole, dándole sabiduría, de manera que usted cumpla su propósito y posea las promesas. Ese es mi deseo. En el nombre de Jesús. Amén.